Bueno, entonces en la sesión anterior ya íbamos hablando del principio de funcionamiento de los motores de corriente continua, que también nos va a servir mucho para escalar el principio de otros tipos de motores. También hablamos un poco del principio de la generación de energía eléctrica y veníamos hablando, bueno, de las partes constructivas de la máquina continua, más o menos las partes principales y darle un sentido a las partes principales, las ecuaciones características de la máquina, ¿no? La primera que nosotros alcanzamos a hablar de la tensión inducida, que es igual constante de construcción, el flujo, el campo por la velocidad mecánica, le dimos un sentido un poquito más general a esa ecuación, y también una ecuación característica, pues que solo va a aparecer en los motores, ¿no? La del par inducido, que pues la definimos como K, el flujo del campo por la corriente de armadura. Y que para este motor de acá alcanzamos a obtener esta característica par velocidad, en el cual aquí estoy subrayando que estamos enfrentando en cada una de estos, en cada uno de los ejes de esta gráfica, ¿no? Los demás parámetros se consideran constantes. Y que aquí teníamos dos puntos de interés, que sería la velocidad mecánica en vacío, y aquí teníamos el par, se le suele llamar el par de arranque este punto, o en esta situación la velocidad mecánica pues va a ser cero. Solamente que la condición de arranque, que ahorita la vamos a mencionar, una condición de arranque, pues es una condición transiente. Antes de seguir hablando de los modelos de las máquinas, y ya que con esto miramos una característica y vamos a seguir detallando, pues vamos a hablar de otra característica que suele tener las máquinas de continuo, y vamos a hablar también de la condición de arranque y seguir con los modelos de las máquinas rotativas. Ya empezamos con el primer modelo, que es el de imán permanente. Hay otra característica que tiene la máquina de continua, pero esa característica usualmente se suele obtener en condición de operación como un generador, y esa condición a qué hace referencia. Y es que lo que estamos teniendo en cuenta es, vamos a obtener la característica de vacío del generador. Esa característica de vacío que me permite pues evaluar el comportamiento de esa ecuación, ¿no? Que la tensión inducida es K, flujo del campo por la velocidad mecánica. En ese caso, la tensión que yo puedo medir en la máquina es la tensión en terminales, pero si nos observamos este circuito del punto de vista de generador, la diferencia es que la corriente en otro sentido. La característica decía es que los terminales de la máquina estén en circuito abierto. Es decir, que esa corriente de aquí, que llamaré la corriente en terminales, sería cero. Y aquí le estoy llamando I su S, aquí es la misma corriente. Eso es el punto de vista del generador. Quiere decir que aquí estoy aplicando un par de entrada a una velocidad mecánica, y a partir de aplicar una velocidad constante, un par constante, y variando el campo. La idea es que el circuito de campo se varíe el circuito de campo, podemos detallar el comportamiento de la tensión inducida, versus el flujo. Pero entonces, aquí el flujo sabemos que es una constante por la corriente de campo, y que este tipo de características se puede ver cuando el circuito de campo, esto sea variable, ¿no? Eso puede ser variable, ¿sí? El flujo sea variable. Es decir que, por ejemplo, en una máquina de imán permanente obtener esa característica, pues no es algo que tenga mucho sentido, porque pues el flujo es constante en el imán permanente. Ese es para ese tipo de máquinas. La característica ha sido cuando podemos variar el flujo de la máquina, ya sea porque tenemos la presencia, básicamente, de ese circuito, ¿no? Del circuito de campo. Y que para variar el flujo, pues básicamente lo que hay es que variar es la corriente del circuito de campo, ya sea por dos métodos, dependiendo de si la fuente de alimentación es variable, o si la fuente, ya sea porque la fuente de alimentación del campo sea variable, es decir, la fuente en la cual alimentamos el campo pueda tomar valores variables, o a pesar de que de la fuente del campo sea constante, conectamos en serie una resistencia auxiliar, que sería la tensión del campo, constante, pero tenemos en serie una resistencia auxiliar, que es ese circuito se conecta con esos dos terminales, ese circuito se conecta a esos dos terminales, ya sea de la fuente o ya sea de ese circuito, y tenemos una resistencia auxiliar, voy a llamarla R sub X, una resistencia auxiliar variable que me permita pues modelar el cambio en la corriente de campo, ¿no? Cambio en la corriente de campo, ya que pues de manera general podríamos decir que la corriente de campo sería la tensión de campo, y entre la resistencia de campo pues dependiendo si es la acción de Rx. Es decir, si varió Rx, pues varió IF, o si varió PF, varió IF.
Y pues a medida que voy variando, y esta curva de acá se obtiene a una velocidad especificada. La velocidad en toda la curva tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Es decir, que esta característica de vacío es la relación de A con respecto al campo, pero a una velocidad constante. Y pues esa característica de vacío, pues usualmente tiene ese comportamiento. De ese comportamiento que ya se ha visto desde los materiales magnéticos. ¿Sí? Ese comportamiento. Que no necesariamente tiene que ser, aquí puede que arranque en cero o no puede que arranque en cero dependiendo de que haya una componente remanente. Y esta es la zona de operación. Digamos que esta curva tiene una zona lineal. Lo usual es que uno opere en esa zona lineal. Y aquí sería la zona de saturación. Es decir, que podemos obtener a partir de la curva característica de la máquina cómo es la tensión inducida en función de tu velocidad o en función del flujo. Sí puedo relacionar el comportamiento de esa tensión con respecto pues, a una velocidad especificada, esa curva a una cierta velocidad, ¿cierto? A una cierta velocidad y pues a medida que voy cambiando la corriente de campo. Aquí llega un punto de saturación en el cual pues yo no voy a poder, por más que yo aumente la inducción, pues la tensión inducida pues no va a variar. Si yo llego a cambiar la velocidad, pues tendría otra curva. Básicamente, esa otra curva que voy a pintar acá como ejemplo, sería otra curva, pero para otra velocidad, una velocidad omega 2, ¿sí? Para otra velocidad omega 2. Y no necesariamente yo tengo para construir la curva verde, la curva morada, volver a hacer el experimento. El experimento es, coloco aquí una velocidad y empiezo a aumentar la corriente de campo, variando los valores de acá, sino que pues, si yo opero en la zona lineal, si yo estoy operando en mi zona lineal, pues básicamente la zona lineal me permite visualizar esto de la siguiente manera. Es decir, que yo tengo una tensión E1 constante a un flujo inicial a velocidad 1 y yo tengo una tensión E2 a una constante, un flujo 2 y una velocidad 2. Entonces la zona lineal, como la misma máquina, me permite relacionar dos condiciones de operación. Es decir, que yo puedo, a partir de una condición de operación 1, poderla relacionar con otra condición de operación. Es decir, que E1 es a E2 como el flujo 1, esa velocidad 1 como el flujo 2. Esa es la segunda velocidad. Una relación de velocidades en función de una relación de tensión inducida y velocidad. Me permite una situación 1 de operación poderla relacionar con una situación 2 de operación si llegado el caso. Yo puedo relacionar, gracias a la zona lineal, dos condiciones de operación o dos situaciones de la tensión inducida en función de su flujo y de su velocidad, de ser requerido. Vamos a hablar un momento de la condición de arranque, ya que esta condición de arranque se va a ver en esa condición de arranque, sobre todo es en la parte del motor. Y esa condición de arranque hay que tener mucho cuidado para la operación de los motores. ¿A qué hace la condición de arranque? Es el instante en el cual, esa condición de arranque lo que se está representando es el instante en el cual usted empieza a hacer el circuito del motor. Usted tiene aquí su motor, aquí está su fuente de alimentación, y de manera abrupta, pues usted cierra el circuito del motor. Aquí tenemos la tensión de acá. Aquí inicialmente el circuito lo estoy aquí dejando, pues muy simplemente cerrando la interruptor de la fuente. Claramente, pues acá vamos a ver unas especificaciones que hay que tener en cuenta. ¿Qué sucede acá? Resulta y pasa que en el momento en que yo cierre el circuito va a empezar a aparecer una corriente y la velocidad del motor, la velocidad mecánica empieza a aumentar. Pero esa velocidad, ¿cómo se va a comportar? Según la ecuación que gobierna la ecuación que gobierna la dinámica de la máquina, aquí tenemos como quien dice el motor, digamos la masa, y aquí yo tengo el par resistente, o sea, la oposición y el par motor, uno en dirección de la otra, el par resistente, pues es el par externo, la carga mecánica del par motor. Entonces y aquí pues hay una masa, una inercia, entonces, y esto se empieza a mover a una velocidad, la idea es que esto al final se mueve a una única velocidad, pues me dice que la inercia, o sea, el J, el coeficiente de inercia, es a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo de la angular como el par motor, bueno, el par resistente. Si nosotros despejamos esa ecuación diferencial, esa es una ecuación, asumiendo que el par resistente puede ser constante,
Pues aquí podríamos obtener una ecuación de la velocidad, de la manera a a la menos alfa t, ¿sí? Más una velocidad final. Es decir, la solución de esta ecuación diferencial pues es una ecuación de primer orden, la cual tiene una componente natural y una componente forzada. Entonces, para más para menos, lo que quiere decir la solución de esa ecuación diferencial es que la velocidad del motor, a medida que aumenta el tiempo, no es que yo cerré la cuchilla y el motor pasó instantáneamente de tener una velocidad cero a una velocidad especificada, sino que esa velocidad va a empezar a crecer hasta que se estabilice. Es decir, que el motor no pasa, cuando se enciende, cuando se cierra el interruptor, el motor no va a pasar de una velocidad de cero. Y si expresamos la velocidad en revoluciones por minuto, 1800 RPM, por ejemplo, es que el motor vaya a pasar de esa velocidad a una velocidad de diseño, una velocidad especificada, de manera instantánea, ¿no? Sino que la masa no permite cambio brusco en su velocidad, entonces, sino que hasta que se estabiliza a su valor de régimen permanente. Y ese inicio es cuando usted cerró el interruptor. Este punto de acá es cuando el interruptor S se cierra. Entonces quiere decir que en ese instante, esta t igual a cero, es el arranque. El arranque hace referencia a ese instante en el cual usted cierra el interruptor y la máquina va a empezar a moverse. Tiene que empezar a vencer una inercia en la cual para ella poder mover. Pero ¿qué es lo que sucede? En ese instante, pues ya sabemos que en ese instante del arranque, pues la velocidad de arranque pues no, apenas va a arrancar. La velocidad inicial sería cero. Y eso implicaría lo siguiente. Si nos fijamos en este modelo, si nos fijamos en este modelo rápidamente, pues al usted cerrar el interruptor, aquí tendría una corriente, y su A, y aquí estaría RA, y aquí está la tensión inducida, y aquí la tensión en terminales, sea lo que sea lo que la genera una fuente, o una red, o lo que sea, pues la corriente de armadura en este momento pues, va a ser igual a la tensión en terminales, menos E sub A sobre RA, y estas dos tensiones casi que son muy parecidas, estas dos tensiones son muy parecidas, pero el problema en el arranque es que pues si la velocidad de arranque es igual a cero, entonces la tensión inducida en el arranque, ¿cuánto va a ser? Pues si la tensión inducida depende de la velocidad, y la velocidad es cero, pues quiere decir que la tensión inducida en el arranque sería cero. Quiere decir que en el arranque, este circuito se lo está viendo de esta manera. Esta tensión es 0 volts. Se comporta como un cali ideal en ese instante de tiempo. En ese instante de tiempo. Y aquí estaría RA. Entonces quiere decir que I sub A en la condición de arranque es simplemente la tensión en terminales o la resistencia de armadura. ¿Y qué sucede? Y es que lo que va a suceder es que esa corriente en el arranque es una corriente demasiado elevada en función de I sub A. Esa corriente de arranque, si es una constante, de I sub A, pero esa constante K, ¿qué quiere decir? Es que la corriente de arranque en función de la corriente nominal puede ser perfectamente 3, 5, 10 veces el valor de la nominal. Es un valor de corriente muy grande. Y si la máquina no está diseñada para soportar esas corrientes tan grandes, usted puede de entrada averiar la máquina, puede destruir, dañar la máquina, quemarla. Porque entonces en algunas máquinas, si usted así arranca instantáneamente sin tener ningún control en el arranque, lo que hace es que esa máquina se mueva, se revuelque abruptamente y puede dañar la máquina. Puede dañar la máquina. Entonces digamos que si usted va a arrancar a tensión nominal, siendo la tensión de la fuente la nominal, y cierra el interruptor, esto no es recomendable hacer porque la corriente de arranque se va a disparar muchísimo. Eso se va a disparar muchísimo. Entonces, para evitar el efecto al arranque, usualmente lo que se conecta a a la armadura es a este circuito de acá. Lo que se trata de a la armadura es limitar su corriente en la condición de arranque. Pues la práctica lo que se hace es que a la fuente adicionalmente, pues hay dos tipos de arranque y es un tipo de arranque es cuando la fuente es constante. Es decir, que no hay manera de variar esa tensión. Entonces, como no hay manera de variar esa tensión, entonces agregamos una resistencia externa, la cual esa resistencia externa luego se cortocircuita y esa resistencia externa lo que va a hacer es que va a limitar la corriente de arranque, la va a limitar, la va a hacer más pequeña.
Pues porque por las ecuaciones de Kirchhoff, esa corriente sería la tensión sobre la suma de la resistencia. La condición de arranque, del punto de vista de la corriente, lo que está sucediendo es algo como esto. I sub A y T. Quiere decir que en la condición de arranque hay un pico de corriente hasta que se estabiliza. Y este pico de corriente, que esa es la corriente que queremos evitar en el arranque. Esto, la curva rosada sin la resistencia externa. Pero cuando usted agrega la resistencia y quiero operar en esa condición, y yo quiero llegar a esa condición de operación, pero de pronto no llego a esa condición de corriente debido a que pues, el pico es tan grande que no es suficiente, el pico es tan grande de corriente, pues que la máquina no es capaz de soportarla. Entonces la idea es agregar esa resistencia externa para que ese pico de arranque sea mucho más pequeño, luego se estabiliza y luego aquí voy a colocar un t igual a t sub 0, que es mucho después del arranque. El arranque lo voy a llamar en 0, para que en t igual a t sub 0 se accione, se cierre ese interruptor y esa resistencia de arranque se elimine. Ya se estabilizó, ya se estabilizó. Quiere decir que al estabilizarse ya aparece la tensión inducida, ya aparece su A. El SUA solamente se elimina en el arranque, pero ya cuando empieza la velocidad a aumentar, empieza a aparecer corriente, el SUA empieza a aumentar. Ya cuando se llega a un valor estable, el SUA se mantiene y entonces ya estamos en una red inestable que usted escucha que la velocidad de la máquina se escucha constante, pero yo no quiero operar sino en esta condición de corriente, entonces accionamos el interruptor para que en ese instante la corriente pues aumente el valor que se y podemos controlar el evento del arranque. Voy a llamar eso y de arranque primo, un valor controlado, un valor deseado. Entonces, la idea del arranque es que lo que sucede es que hay que vencer, en el arranque hay una inercia alta que hay que vencer, ¿sí? Hay una inercia que hay que vencer en la máquina, como cuando usted va a sus primeros pedalazos en una bicicleta, sus primeros pedalazos, usted siente que los primeros pedales les cuesta trabajo hacerlo y ya luego de ahí en adelante el esfuerzo se mantiene. Es lo mismo que está haciendo acá. Que cómo controlamos, por ejemplo, que, no, es que los primeros pedalazos me cuestan mucho trabajo, y luego ahí sí empiezo constante. Es como por eso es que usted tiene la caja de cambios en la bicicleta. Usted, por ejemplo, pone la caja de cambios para que los primeros, para que el arranque sea suave, ya luego usted cambia los cambios para a una velocidad constante, o si usted tiene los cambios en la parte más dura, más difícil, pues va a sentir que el arranque inclusive no es capaz de vencerlo, ¿sí? No es capaz de vencerlo. Básicamente como la misma analogía se puede emplear acá. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la condición de arranque es una situación que si no se controla puede ser demasiado peligroso. Puede ser demasiado peligroso. Cabe destacar, ¿no? Que hay máquinas que en su construcción, su condición de arranque, pues ya está bien controlada, ¿no? Usted ve que algunas máquinas son de arranque inmediato y esa condición de arranque es que ya internamente ya están construidas para evitar esos picos de arranque. El otro tipo de arranque, si es posible tenerlo, es que su fuente de alimentación sea controlable. Usted tenga una fuente controlable de tensión, es decir, que usted empieza gradualmente a aumentar el valor de la tensión hasta su valor que necesita operar, que es lo que se llama un arranque suave. O algunos autores lo suelen llamar así, arranque suave o arranque controlado. Y eso, si usted tiene la infraestructura, si usted tiene, digamos, el control del circuito, que permite pues aumentar la tensión de alimentación de manera gradual hasta llegar a su valor constante. Esto es otra forma de hacer arranques cuando usted tiene su fuente controlada y sin necesidad de la resistencia externa, ¿sí? Digamos que la fuente es constante, usted no puede controlar el valor de tensión, pero entonces limita la corriente de arranque en función de una resistencia o que usted vaya controlando su arranque pues a medida que aumenta gradualmente la tensión. Vamos a hacer el siguiente problema de motor de corriente continua en imán permanente. Un motor de corriente continua excitado por un imán permanente, digamos que voy a subrayar una frase inicial que va a ser muy común en los problemas de máquinas de continua y es motor de continua e imán permanente. Más adelante vamos a ver por qué esta parte del enunciado es muy importante. Tiene una tensión en bornes de 231 volts, tensión en bornes de 231 volts, de tal manera que la fuerza contra electromotriz generada en el inducido de 223.7 volts, cuando absorbe una corriente de 37.2 amperes. Se expresa la reacción de
del inducido. Y se expresa la reacción del inducido. Si las pérdidas por rotación tienen un valor del 6,3% de la potencia desarrollada por el motor, calcula el rendimiento eléctrico en porcentaje. Entonces tenemos una máquina de corriente continua operando el motor. La frase imán permanente me sirve para saber que el modelo de circuito que voy a emplear es este. Entonces siempre en los problemas de máquinas de corriente continua tienen que haber dos términos muy importantes para empezar a emplear los cálculos. Y esas dos frases son las siguientes. Uno, el tipo de máquina, si está operando como generador, como motor. El circuito como generador y como motor, en teoría es el mismo. Pero la cuestión es que como generador, la corriente va en ese sentido y como motor, la corriente va en este sentido contrario. Es decir, que la energía de la fuente a los terminales del generador y el motor va de los terminales hacia la fuente. Entonces hay que tener mucho cuidado. El circuito es el mismo, pero la operación define el flujo de corriente. Y el imán permanente pues me dice que ese es el circuito eléctrico que voy a emplear. Tiene una tensión en bornes. La tensión en bornes es esta que está acá en los terminales de la máquina. Esa tensión en bornes es la de la fuente de alimentación que yo conecto acá, la batería o la fuente externa. Y esa tensión en terminales del motor, según el problema dice que es de 231 volts. De tal manera que la fuerza contra la electromotriz se resume para el motor es el mismo de su A. Para motor, pues, se llama SUA simplemente. Y ese valor de SUA, pues tiene un valor, según el problema, de 223,7 volts. Eso es lo que me está diciendo. Cuando absorbe una corriente, ¿quién es el que absorbe? Es el motor. El motor. Quiere decir que todo esto de acá, voy a encerrarlo. Todo esto que voy a encerrar aquí en una cajita verde es el motor. Es el motor. Y esos son los terminales del motor. Y entonces quiere decir que el motor es el que absorbe, o sea, la caja verde absorbe una corriente de 37,2 amperes. ¿Por qué dejo esta inquietud así? Porque no todas las máquinas, aquí digamos que la tensión, esa, hay una corriente que llama la corriente armadura, que es la que atraviesa la fuente. La corriente armadura aquí es la misma que está acá, pero no siempre es así. Cuando entonces dice que el motor absorbe en terminales de la máquina. Aquí por dentro del circuito puede ser el que sea, porque el circuito del motor va cambiando dependiendo del modelo. No es el mismo modelo para motor serie que para motor permanente, etcétera. Entonces, dependiendo del modelo, pues aquí la caja, lo que sea dentro de la caja verde, pues el circuito va cambiando. Pero la analogía de que el motor absorbe es la misma, es decir, que en los terminales del motor, sea lo que haya por dentro, la corriente en terminales es esta, la que va a ingresar al motor. El valor de la resistencia de armadura no me lo mencionan. Aquí digamos que la práctica es muy bueno tener en cuenta que, bueno, aquí hay un ejecito para indicar de que esta tensión se ubica en la armadura. Aquí hay un par de salida y una velocidad mecánica de operación. Y se expresa la reacción de inducido. Se expresa la reacción de inducido. Básicamente, cuando me dicen que se expresa la reacción de armadura o de inducido, pues lo que quiere decir es que la reacción de inducido lo que me está diciendo es lo siguiente. Lo voy a representar por medio de la curva característica. Y es que cuando yo tengo la curva de vacío, que tengo aquí E sub A en función de I sub F, cuando yo conecto, cuando yo genero un cierto valor de corriente, obtendría, o bueno, lo voy a mejor no lo voy a colocar en la zona lineal. Y es que si yo quiero un valor deseado de sub A, yo ajusto el valor de la corriente de campo, voy a llamar eso I sub F1. Y aquí tendría I sub A1. Entonces, yo quiero que la tensión inducida sea un valor tal que la tensión en terminales sea un valor de la carga, que yo necesito conectar a la carga. Si la carga, por ejemplo, es de 220 volts, si estuviéramos hablando de un generador, por ejemplo, o también aplica aquí, si aquí tuvieran los terminales una tensión deseada porque estoy alimentando una carga, yo necesito generar la tensión inducida un poquito más por la resistencia de acá. Entonces yo controlo el campo de forma tal de que yo tendría una corriente yo controlo el campo para tener una corriente y tener una tensión inducida deseada. Y que cuando conecte la carga, pues, ok.
La idea es que yo cuando conecte aquí la carga, yo no necesito que aquí sean 220 volts, entonces yo necesito que aquí, por ejemplo, sea esto 221, un ejemplo. Y para lograr 221 necesito la corriente de campo. El problema de la reacción de armadura es que cuando se conecta carga, la curva cambia, la curva se desmagnetiza. Es decir, que con la misma corriente de campo, si dejo la misma corriente de campo, ahora la tensión se me va a caer. Ahora la tensión se me va a caer. La idea es que cuando yo conecte la carga, esa curva morada se mantenga, no se convierta en la curva morada, lo cual implicaría que ahora tengo que reajustarla, ya conectando la carga, tengo que volver a reajustar la corriente de campo a un nuevo valor para obtener el valor de la tensión inducida que yo inicialmente quería. Que yo inicialmente quería que ese valor verde, pero que cuando conecté la carga, la curva morada se volvió la naranja. Entonces tengo que moverme por la curva naranja para saber el valor que tengo que tener en la curva, en la corriente de campo para obtener el valor que yo deseo realmente tener de la tensión inducida. Al tener la reacción de armadura cero, quiere decir que estos efectos de desmagnetización no va a pasar. Es decir, que cuando yo conecte carga, la tensión inducida se va a mantener, no se va a caer, no se va a caer. En el motor, ¿cómo se refleja? Pues que cuando yo conecto una carga, yo esperaba una velocidad y ahora la velocidad es más pequeña que la que yo esperaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se cae la tensión inducida, quiere decir que la máquina se está desmagnetizando. Quiere decir que la velocidad también el flujo se me está desmagnetizando, la velocidad se me puede caer. Es decir, la velocidad se me cae más. O sea, yo espero una velocidad, cuando conecto la carga, la velocidad se cayó más, entonces tendría que reajustar para llegar a la velocidad que yo esperaba. ¿Sí? La velocidad que yo esperaba. Es el mismo efecto. No es que cuando yo conecte la carga, la velocidad se mantenga en el punto que yo hubiera deseado hacer el cálculo. Entonces, si las pérdidas por rotación, las pérdidas rotacionales, equivalen al 6.3% de la potencia desarrollada, calcular el rendimiento eléctrico en porcentaje. El rendimiento es el mismo eficiencia. Rendimiento y eficiencia. Y la eficiencia es la relación de la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. La potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Recordemos rápidamente es qué es la potencia de salida y qué es la potencia de entrada del motor. Pues la potencia de entrada del motor es una potencia netamente eléctrica, era la fuente. Es la potencia que suministra la fuente. Es decir, el valor de la tensión de la fuente por la corriente de la fuente. Y la potencia de salida del motor es la potencia en el eje, o la útil, es la potencia mecánica al final. Entonces, Entonces, a ver. tocaría entonces obtener estos dos valores, la potencia de salida y la potencia de entrada. Ese es el cálculo que hay que hacer. El rendimiento es un valor adimensional, porcentual. Es decir, que eso usualmente multiplica por 100 para dejarlo porcentual. Quiere decir que lo de aquí deben de la misma unidad. Ya sean los 2 watts, ya sean los 2 watts. Claro, la potencia de salida usualmente uno expresa en unidades mecánicas, como caballos de fuerza o algunos autores utilizan caballos de vapor, pero en estas unidades existen tablas de conversión. Por ejemplo, un caballo de fuerza, pues aproximadamente se toma como 746 watts, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces eso va también dependiendo, pues uno usualmente cuando uno habla del diseño mecánico, las especificaciones mecánicas, pues uno utiliza esta potencia y uno hace los cálculos a partir de potencia eléctrica y luego hace una conversión. La potencia de entrada, pues básicamente la potencia de entrada del valor de la fuente, que es 231, que es la tensión en terminales de la fuente, el de su S, que aquí lo llamé tensión en terminales, aquí lo llamé su S, pero la misma tensión, o la corriente que suministra la fuente. La corriente que suministra la fuente tiene un valor de 37.2 amperes de la corriente de su S. Entonces, a partir de eso, obtendría la potencia de entrada del motor. 8.593,2 watts. ¿Dónde obtenemos la potencia de salida? La potencia de salida es la del eje, si vemos el circuito. Y el eje se ha empotrado con la fuente de acá. Entonces recordemos que la acción de la fuente, hay una potencia que es la de la fuente, se llama la potencia desarrollada, que es el valor de su A por I su A. Entonces esa potencia desarrollada es la potencia eléctrica que se convertiría, la idea es que se transfiere, se convierte en potencia mecánica. Pero no toda se convierte esa es la potencia azul, la idea es que se vuelva la roja. Pero no toda la azul se va a volver la roja, debido
a que pues no toda la potencia azul se va a convertir en la potencia roja, ya que una parte de esa potencia azul se va a perder en las pérdidas rotacionales, hay unas pérdidas mecánicas, hay unas pérdidas mecánicas. Entonces, esto es como una ley de Kirchhoff, lo azul es la suma de los dos, eso y las que arriba las que salen. Entonces, en esta definición yo usaría que la potencia de salida es la potencia desarrollada, es la eléctrica, menos, es la eléctrica a convertirse menos lo que se va a perder. La salida es la resultante entre esto menos esto. O sea, esto se le quita eso, me queda la de salida. Me queda la de salida. La potencia desarrollada es el producto de su A e por I su A. Y su A es la misma y su S, entonces ya podemos decir rápidamente, ya se puede decir rápidamente que la es, potencia desarrollada es E su A, que tiene un valor de 223,7, es el valor de E su A, por el valor de I su A, que es este mismo 37,2, que es el mismo 37, que sería el E su A, y es el I su A, 37,2, y haciendo la operación, entonces ya obtendríamos el valor de la potencia desarrollada. Ahora me dicen que las pérdidas, pero necesito ahora, de esa ecuación, yo tengo eso, necesito las pérdidas rotacionales, pero las pérdidas rotacionales, el problema me está diciendo que es un valor de la potencia desarrollada, se calcula como el 6,3% de la potencia desarrollada. 6,3% mismo que decir 6,3 dividido entre 100 para pasarlo a valor decimal de la potencia desarrollada. Y la potencia desarrollada es el valor que acabamos de obtener, los 8.321,6. Es decir, ese es, es sacarle el 6,3% a esta cantidad. Y entonces ya con eso obtendríamos el valor de la potencia rotacional, las pérdidas rotacionales. Ya con las pérdidas rotacionales calculadas, pues ya podemos decir que la potencia de salida es la potencia desarrollada, que es 8.321,6, menos las pérdidas rotacionales, que son los 524,26. Y esa diferencia, pues me da como resultado pues, la potencia final de salida o en el eje, en su versión eléctrica, ¿no? En su versión, pues en watts. En watts. Finalmente, ya tenemos lo suficiente para decir que eficiencia es la relación de la potencia de salida, que son los 7.797,34, que eso hace referencia a la potencia de salida, y la potencia de entrada en el denominador, que es 8.593,2. Y ese resultado lo multiplicamos por 100 para expresar el porcentaje de manera, bueno, la eficiencia de manera porcentual. Entonces el rendimiento o eficiencia resulta dando 90,7%, y con esto pues completaríamos este ejercicio de motor de corriente continua excitado por medio de un imán permanente. Tener en cuenta que, bueno, este tipo de características, dos ideas, ¿no? Con respecto a la reacción inducida. Aquí claramente pues no vamos a hablar mucho de reacción inducida debido a dos cosas. Primero porque no tenemos variaciones de que si hay reacción puede haber reacción inducida, puede haber reacción inducida, pero en ese caso no la podemos mitigar, ¿sí? No la podríamos mitigar, o sea, tendríamos un efecto de, de que no, por ejemplo, acá yo puedo mitigar el efecto de la reacción inducida debido a qué? De que puedo, pues aquí ajustar la corriente de campo y controlar la tensión acá en términos. Claramente en un imán permanente no puedo hacer eso porque aquí en el imán permanente, el término imán permanente me está diciendo que el flujo es constante, no se puede manipular, a menos que usted cambie el imán. Aquí yo puedo variar esa corriente cuando existe un circuito de campo, pero como en el imán permanente no existe un circuito de campo, yo no puedo hacer esa mitigación. El efecto inducido, pues la construcción de la máquina tendrá unos devanados adicionales que permiten pues también mitigar el efecto de armadura. Se estudia el efecto de armadura y se conectan otros devanados, unos devanados compensadores que se suelen llamar los interpolos o los compensadores, lo que hablamos al comienzo de o lo que se habló en la presentación anterior, en la sesión anterior sobre los devanados interpolos para facilitar el efecto de armadura. Vamos a hablar de unos modelos que se le llaman los modelos autoexcitados,
de la familia autoexcitados, sobre todo eso se utiliza ese término para generadores. Entonces, más bien vamos a mencionar los siguientes modelos de las máquinas en función de esto. Los siguientes modelos de la máquina de motor de corriente continua vamos a tener en cuenta los dos circuitos. Aquí en adelante vamos a tener en cuenta el circuito de campo y el circuito de armadura. Así vamos a tener los dos circuitos. Vamos a tener disponibles el circuito de armadura para empezar a darle un contexto al modelo y vamos a tener en cuenta el circuito de campo. Los dos van a estar acá presentes, a diferencia del modelo anterior que pues no teníamos presente el modelo del circuito de campo. Y aquí pues seríamos circuito de armadura, RA, bueno, se lo vamos a llamar armadura, por dar esto armadura o inducido, y que esto se ubica en el rotor. Y ese es el circuito de campo, o también el circuito inductor, y que eso se ubica en el estator. Aquí tendremos la resistencia de campo, la inductancia de campo. Esa inductancia de campo es la que provoca el flujo realmente. Esa resistencia es la resistencia de la bobina. Y aquí pues alimentados a una tensión especificada. Bueno, aquí solamente son los terminales de la máquina. Los terminales de los dos circuitos, ¿no? Los terminales de los dos circuitos. Y esos dos circuitos se pueden interconectar de varias maneras, o digamos de dos maneras esenciales. Y a partir de esas dos conexiones, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que el circuito de armadura y circuito de campo se van a interconectar. Hay una interconexión. Y esa interconexión se suele llamar también al grupo de la familia de autoexcitados. Y ese tipo de interconexiones pues van a ser dos. La primera interconexión que vamos a ver a continuación se llama la interconexión serie. La interconexión serie. Y la interconexión serie quiere decir que pues circuito de armadura y circuito de campo van a quedar conectados en serie. Entonces viene el modelo que se llama el motor de continua serie. El motor de continua serie. Pero aquí la característica, bueno, aquí voy a agregar estos dos circuitos. Estoy agregando los dos circuitos, los estoy conectando en serie. Entonces nos queda un gran circuito de esta manera. Nos queda ese circuito que está acá. Los dos circuitos quedaron interconectados en serie. Voy a llamar esto RA. Bueno, más bien primero acá voy a colocar la tensión inducida de su A. Y aquí estaría la fuente de alimentación. Voy a llamar esto B de fuente. La corriente de la fuente, o en terminales más bien. La tensión en terminales. Y aquí estaría la corriente en terminales. Y aquí estaría la corriente en terminales. Por acá estaría la corriente armadura. Y aquí estaría la corriente, voy a llamar esto I sub S, la corriente del devanado serie. ¿Sí? Anteriormente utilizamos el término I sub S para la fuente, no, ahora voy a llamarlo I sub S por el devanado serie. Por el devanado serie. Por el devanado serie. Y da la característica que para ese circuito, para ese tipo de motor serie, pues las dos resistencias RA y RS lo ideal es que sean pequeñas, ¿no? La idea es que RA y RS sean lo más pequeñas posibles, despreciables. En algunos contextos, ya veremos el porqué, para hacer control del motor se le puede agregar una resistencia adicional al motor en paralelo al campo que se llama una resistencia diversora. Una resistencia diversora, por lo cual si llega a existir va a aparecer una corriente que se llama la corriente diversora y pues aquí la corriente determinada se reparte en las dos. Ya ahorita vamos a mirar cuál es el contexto de esa resistencia diversora. Lo que vamos a analizar a continuación es sin presencia de la resistencia diversora. ¿Y qué característica tiene este motor? ¿Qué característica tiene este motor que está acá? Pues entonces, empecemos con la característica par velocidad que habíamos encontrado en el motor de corriente de imán permanente. Y es que partimos de que su A es igual acá por el flujo del campo
por la velocidad mecánica. Pero que esa tensión es su A, que esa tensión es su A, ¿sí? Esa tensión de acá o la de su A, o bueno, esa sería la característica acá, ¿no? Cada flujo por la velocidad, ¿no? Cada flujo por la velocidad. Vamos a partir de esa, ¿no? Vamos a partir de esa característica como hicimos inicialmente para obtener la relación de las dos tensiones. Y recordar aquí en la malla, ¿no? Recordar aquí en la malla que es su A, que esa tensión en su A va a ser igual para la tensión en terminales, sería la tensión en terminales menos, si hacemos la malla, esa sería la tensión en terminales menos la corriente I sub A, voy a llamarlo así sub A, por RA más RS. Que I sub A, sin la resistencia diversora, es la misma corriente en terminales y la misma corriente del devanado del campo serie, ¿sí? Esas tres corrientes que pinté acá serían las mismas sin la presencia y la resistencia diversora. Entonces, reemplazando acá, yo tendría que la tensión en terminales menos I sub A por RA más RS es igual, pues acá, el flujo del campo por la velocidad mecánica, ¿no? Por la velocidad mecánica. Y que si yo espero aquí la velocidad mecánica, pues me va a quedar la tensión en terminales y entre K por el flujo del campo menos la corriente, bueno, menos, pasamos eso por acá, RA más RS, que es un valor constante, y yo entre K por el flujo del campo, ¿sí? K por el flujo del campo por la corriente de armadura. Entonces, estamos básicamente obteniendo como la misma forma la expresión que habíamos armado anteriormente. Pero resulta que ahora vamos a mirar esto. Todos esos cálculos sin presencia de la resistencia diversora, ¿no? Todos esos cálculos sin presencia de la resistencia diversora. Pero resulta que entonces el par inducido, la idea es que aparezca el par inducido, y el par inducido va a aparecer porque es la constante por el flujo del campo por la corriente armadura. Pero si nosotros reescribimos el flujo va a ser igual a una constante, voy a llamarla K sub S por la corriente del campo. La corriente del campo es la del campo serie. Ese le estoy llamando I sub S por I sub A. Pero resulta también que I sub A y I sub S son la misma corriente. Entonces el par inducido sería una constante K', constante por constante, voy a llamarla K' por la corriente de armadura A al cuadrado, o la corriente de armadura A al cuadrado. Entonces miremos que la característica par velocidad, perdón, par corriente de armadura, para el caso de un motor serie, su relación es cuadrática. Su relación es cuadrática. Y la característica par corriente de armadura, para el caso de un motor de corriente de imán permanente, debería ser lineal, ya que pues esto es constante, ¿no? Si tuviéramos en cuenta el par inducido, en imán permanente, el imán permanente sería la constante por el flujo del campo, que es constante por la corriente de armadura, es decir, eso es constante. Y su característica pues va a ser lineal, ¿no? Su característica sería lineal, pero en el caso del motor serie, en el caso del motor serie, su característica es cuadrática. Entonces, por lo que entonces la corriente I sub A pues sería la raíz del par inducido sobre la constante K', ¿no? Sería por la constante K'. Retomamos un poco la idea, recordar que K por KS sería K', pero el flujo, voy a encerrarlo aquí en verde, el flujo del campo, recuerda que el flujo de un campo se resume como la constante de campo por la corriente de campo, del campo que lo está produciendo. En este caso, en particular, el campo lo está produciendo el circuito serie. El campo lo produce ese pedazo de circuito acá. Entonces, por ejemplo, el flujo phi sub F se nos vuelve entonces el KS por IS. El KS por IS. La constante de campo, que lo voy a llamar KS del serie, y la corriente de campo en este caso sería I sub S. Asociadas estas dos variables, K por KS, me queda K' y I sub S y I sub A son las mismas, entonces nos queda I al cuadrado. Ahora, siguiendo un poco de desarrollo matemático rápido, y es que, bueno, la velocidad mecánica pues va a ser igual a la tensión en terminales, y entre K
sobre la constante de campo. Bueno, la constante de campo que sería entonces un KS por IS menos, bueno, RA más RS. Aquí es un poco simplemente de arreglo matemático. Y aquí tendríamos K, el flujo de campo que sería KS por IS y I sub A. Pero da la casualidad que pues estos dos términos son el mismo, entonces los voy a cancelar. Los voy a cancelar. E I sub S lo voy a reemplazar por lo siguiente, por la que finalmente me quede, que la velocidad mecánica va a ser la tensión en terminales dividido, pues yo ya sé que sería, aquí en el denominador tendría K, KS y su S, pero I sub S lo reemplazaría, I sub S lo reemplazaría por la raíz del par sobre una K'. Y por propiedad de los radicales, eso sería la raíz de arriba, la raíz de abajo, y K por KS sobre K'. K', sería, eso sería K sobre KS sobre la raíz de K', que es lo mismo que está acá. Entonces, para no complicarnos, habría una nueva cosa que voy a llamar la K'', que asocia, esa K'', asocia a K con KS con K', ¿sí? Y la raíz de K'. Eso realmente no nos interesa. Lo que nos interesa saber es que en el denominador nos va a quedar, y voy a cambiarlo de color, la raíz del par desarrollado. Y la velocidad mecánica también lo voy a volver de color azul. La velocidad mecánica lo voy a volver de color azul. Realmente no nos interesa tanto esa constante. Menos un montón de términos. Y lo que está negro son números. Y aquí me quedarían menos RA más RS, pues dividido entre K por KS, que nosotros lo llamamos K', pero entonces es constante, ¿sí? Es constante, es constante. Entonces, a partir de eso, podemos obtener la característica, podemos graficar la característica velocidad mecánica en función del par desarrollado, en función del par desarrollado. La cuestión aquí es interesante y es que cuando el par es cero, no puede ser cero. El par de inducidos no puede haber un par inducido cero. Pues debido a que pues estaríamos hablando de que en cero eso tiende a infinito. O sea, eso sería asintótico. Eso sería asintótico. Y eso sería asintótico. Y pues a medida que aumenta el par, pues estaríamos aquí hablando de que esto está empezando a crecer de manera pues, muy rápida, ¿sí? Muy rápido hasta tener una condición de arranque. Si existiera un valor que haga que la velocidad se haga cero, ¿sí? Que la velocidad se haga cero, que sería el par de arranque. Si existirá, según la matemática, un valor de T sub t que haga que eso menos eso me haga cero. Pero un par inducido cero quiere decir una velocidad infinita, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, no podemos hablar, no existe una condición en la cual el par inducido igual a cero. No, tiene que ver, eso matemáticamente hablando, nunca, o sea, esa condición nunca se va a presentar en la máquina. Esa condición nunca se va a presentar en la máquina. Uno dice, ¿y cómo así? Entonces, ¿la condición de vacío en el motor no existe? Pues realmente el vacío en un motor lo que quiere decir es que el eje mecánico acá no está acoplado a nadie. Pero a pesar de que el eje, uno dice que no hay par de salida, o sea, no hay par de salida, no hay potencia de salida, lo cual no habría un par de salida, pero hay un pequeño par inducido. Y uno dice, pero ¿por qué hay un pequeño par inducido? Porque a pesar de todo, hay un mínimo esfuerzo. O sea, no quiere decir, sería muy extraño decir que el motor sin inyectar energía, pues ya se mueve. O sea, hay un mínimo esfuerzo, hay una pequeña corriente, hay una pequeñita corriente que tiene que circular, y si hay una pequeñita corriente que sigue un par, hay una pequeñita corriente que haría que, pues, va a circular por acá, lo cual va a dar una pequeñita corriente, y con esa corriente tan pequeñita, pues voy a lograr que el motor gire a altas velocidades, ¿no? A altas velocidades, ¿sí? A altas velocidades, es decir, es la condición. Y esa corriente pequeñita, pues, va a aparecer, pues, debido a que el motor va a vencer una inercia pequeñita, serán las pérdidas mecánicas, las rotacionales. Entonces, para mover en esa condición de vacío, pues quiere decir que el motor, pues bueno, aquí faltando el par de salida y la velocidad mecánica del modelo, pues existe una corriente pequeñita, la evasión, pues porque quiere decir que pues hay una pequeñita inercia, o sea, con una corriente muy pequeña puede llevar el motor a grandes velocidades. Y que esa característica cuadrática, pues quiere decir que este motor es un motor que tiene bastante fuerza, es decir, que con un pequeño aumento de la corriente, su par inducido es bastante grande, es decir, que
que a pesar de esa característica lineal, ese motor responde mucho más rápido. O sea, su característica principal es que ese motor tiene un gran par de arranque, ¿sí? Su par de arranque es mucho más grande comparado con un motor con las mismas especificaciones, que por ejemplo puede tener un imán permanente. O sea, ese es un motor que tiene mucha fuerza en el arranque. Pero a medida que aumenta la velocidad, a medida que aumenta la carga, su velocidad cae muy rápido, ¿sí? Ese es un motor que su velocidad cae demasiado rápido comparación con otros motores, pero que tiene bastante refuerzo, es decir, que aumentando un poco la corriente aumenta el par inducido. Es de los motores que tiene bastante fuerza desde arranque. Ahora, aplicaciones muy interesantes, sobre todo en el arranque de los automóviles, se suele ver mucho este motor de corriente continua. Ahora, ¿cuál es la idea de la resistencia inversora? ¿Cuál es la idea de la resistencia inversora? La idea de la resistencia inversora es que si nos fijamos solamente en este circuito, o desviadora también que le suele llamar, es que si yo manipulo esta resistencia, yo puedo lograr que las corrientes, yo puedo manipular las corrientes que pasen por acá. Yo puedo hacer que esa resistencia, se puede lograr que esa resistencia, al manipularla, haga que la corriente ISO-S crezca o decrezca, crezca o decrezca. ¿Y qué pasa si varía, si ISO-S aumenta o disminuye? Pues automáticamente el flujo también aumenta y disminuye. Y si yo aumento o disminuyo el flujo, si yo cambio el flujo, pues estoy cambiando también la tensión inducida. Entonces estoy haciendo control del flujo. Y al hacer control del flujo, ¿sí? Al hacer control del flujo puedo cambiar tensión inducida y también puedo hacer cambio de las tensiones inducidas y también y con eso puedo hacer control y con eso puedo hacer control de la tensión inducida y a su misma vez puedo hacer control en la corriente del circuito, ¿sí? En la corriente final del circuito. O sea, eso es lo que me permite hacer control del par y velocidad del motor. Esa resistencia inversora que me permite hacer control del par y velocidad del motor. ¿Por qué se hace en paralelo y no en serie? Porque si la agrego en serie, pues entonces agrego más caída de tensión. Es decir, al colocarla en paralelo, puedo controlar mejor la tensión aquí que al colocarla en serie. En serie lo que hago es que la tensión de aquí hasta acá se caiga más. Es decir, si aquí son 200 volts, que pueden llegar a 150, o sea, se cae muchísimo. Al colocar en paralelo puedo controlar mejor la corriente que viene por acá para poder saber cómo controlar la tensión inducida de acá. Puedo saber qué corriente, puedo dejar la corriente deseada, para un flujo deseado. En serie, pues tengo pues varío más la caída de tensión. También tener en cuenta, pues, que en operación del motor, pues la tensión en terminales siempre se va a esperar que sea mayor que la tensión inducida, eso en el caso del motor, de manera general. Siempre se va a esperar esto para que lo tenga en cuenta a la hora de hacer cálculos en la condición de operación de motor. Vamos a resolver el siguiente problema. Un motor de corriente continua serie. Entonces, la primera frase de importancia. Motor. Motor de corriente continua. Eso me dice el flujo de corriente en el circuito. Serie. Esto me dice hasta acá me dice lo siguiente. Esa frase encerrada me va a decir, es una máquina de corriente continua serie. Por ejemplo, vamos a dejarla así, no vamos a utilizar la palabra motor. Máquina de corriente continua serie. Es decir, que una máquina de corriente continua serie, su circuito es el siguiente simplemente. La tensión inducida en serie con dos resistencias, con dos devanados. Uno que representa el circuito de armadura y otro que representa el circuito de campo. Esto debería ser acá de su A y eso va a representar la resistencia R sub A, la resistencia del devanado de campo serie y la bobina de campo serie y el punto de polaridad. Ahora dice, se alimenta de 120 volts. Quiere decir que los terminales de la máquina, se alimenta en los terminales de la máquina. Estos son los terminales de la máquina. Se alimenta por medio de una fuente externa, que le suministra 120 volts. Sería la tensión en terminales del motor. Y absorbe una intensidad. Entonces, hay que decir que la máquina, que es lo que va de aquí en atrás, vamos a cerrarla como una cajita otra vez, una cajita verde. Eso que está por dentro es el motor.
Y esos son los terminales del motor. Quiere decir que el motor absorbe una corriente de 30 amperes, es decir, la corriente de entrada a la caja verde. Es la corriente en terminales que tiene un valor de 30 amperes, que para este modelo de circuito da la casualidad que la corriente en terminales puede coincidir con la corriente de armadura y puede coincidir con la corriente del devanado serie, del devanado serie. Las bobinas inductoras tienen una resistencia, vamos a ver, bobinas inductoras tienen una resistencia de 60 ohms. Quiere decir que la bobina inductora hace referencia, voy a borrar esa corriente y su, bueno, perdón acá, voy a agregar un poquitico y subirse más adelante, o más bien por acá, esa es la corriente y su. Cuando me dicen que las bobinas inductoras, inductor de 0,6 ohms hace referencia a la resistencia esa que está acá, esa resistencia que está acá. Cuando dicen las bobinas inductoras, pues me están diciendo SRS, que es el inductor, la bobina de campo o inductor, y las bobinas inducidas de 0,40 ohms. Esos 0,40 ohms van acá, 0,4 ohms, quiere decir el inducido, la armadura, inducido o armadura. Ese es el valor de la resistencia. Se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las mecánicas, las pérdidas en el hierro, que son las mismas pérdidas magnéticas, más las pérdidas mecánicas, dan un valor de 180 watts. Eso quiere decir la suma de esas dos pérdidas, las pérdidas rotacionales. La suma de las de la magnética más la mecánica son las mismas pérdidas rotacionales y tienen un valor de 180 watts. Entonces se pide dibujar el esquema de conexiones. El esquema de conexiones es el circuito. Entonces, básicamente, la primera pregunta se tiene. Cuando dice que dibujar el esquema de conexiones, pues hace básicamente referencia pues, al modelo de circuito del motor. Calcular la fuerza contra electromotriz inducida. La fuerza contra electromotriz inducida, el inciso B. El inciso B, pues básicamente lo que me están preguntando, ¿quién es su A? ¿Cuánto vale su A? Y simplemente su A, pues por la teoría de circuitos, se puede calcular de la siguiente manera. Si hacemos la malla, pues es su A, que va a ser igual a la tensión en terminales, menos la corriente en terminales, por la suma de la resistencia, 0,4 más 0,6. Es lo mismo que decir la tensión en terminales, que es 120, menos la corriente en terminales, que es 30, por la suma de la resistencia de 0,4 más 0,6, y eso pues me daría el valor de la corriente, de la tensión inducida del motor o la misma fuerza contra la electromotriz. Y adicionalmente pues agreguemos en el detalle el dibujo, pues el eje en el cual representa el par de salida y la velocidad mecánica angular. Entonces, primera respuesta, 90 volts. Calcula las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre hace referencia a los devanados. Cuando me dicen las pérdidas en el cobre, puede hacer referencia a las pérdidas en la resistencia de armadura y las pérdidas en la resistencia del devanado de campo. Es la armadura, las pérdidas en el cobre, es decir, las bobinas, los rayamientos en hecho de cobre. Vamos a hacerlo como la suma de los dos. Entonces, las pérdidas en el cobre, ¿cómo se calcula la potencia en una, básicamente la potencia en una resistencia? Es la potencia en una resistencia, en el cual si yo conozco la corriente en la resistencia y la resistencia, pues yo puedo decir lo siguiente. El valor de la resistencia, de una de las suma de las dos, 0,4 más 0,6, o el valor de la corriente. Recordar que la potencia y la resistencia se puede expresar con la corriente de la resistencia al cuadrado por el valor de la resistencia. Esa fórmula de circuitos eléctricos. Entonces, por el valor de la corriente, que sería 30 al cuadrado, entonces finalmente las pérdidas en el cobre resultan siendo, ya tendríamos las pérdidas en el cobre. Obtener el rendimiento del motor. El rendimiento, pues básicamente, que es el término C, perdón, el término D, el inciso C que era este, el inciso D básicamente es la potencia de salida y potencia de entrada. La potencia de entrada fue la de la fuente de alimentación, es decir, la tensión por la corriente, los 120 por los 30, es decir, la tensión en terminales por la corriente en terminales. Eso me daría el resultado de la potencia eléctrica que absorbe ese motor.
pero nos falta la potencia de salida. Y anteriormente, pues ya mencionamos que la potencia de salida se puede definir como la potencia desarrollada en las pérdidas rotacionales, la cual este dato ya me lo suministra el problema. Pero ahora me falta obtener la potencia desarrollada. La potencia desarrollada pues simplemente es el producto de su A por su A. Es la energía eléctrica que se va a disponer para convertir en mecánica. Y E sub A, pues ya lo habíamos calculado anteriormente que nos daba 90. E sub A, pues ya lo conocemos que es 30. Ya lo conocemos del circuito que es 30, porque I sub A es el mismo T. Ya sabemos que I sub A es la misma corriente en terminales y la misma es la misma corriente de campo. Debido a que en el circuito nunca me mencionaron resistencia diversoras. Entonces, haciendo la operación, ya tendría que la potencia desarrollada, ¿sí? Ya tendríamos que la potencia desarrollada, que es 90 por 30, tiene un valor de 2700 watts. Por lo que entonces ya podemos decir que la potencia sería la potencia desarrollada, que es de unos 2700, más las pérdidas rotacionales, que me las entregó el problema de 180, y eso nos da como resultado 2520 20. watts. Ajá. Y finalmente, pues el rendimiento de eficiencia, potencia salida, que son los 2520, dividido entre la potencia de entrada, que son los 3600, y eso multiplicado por 100 para expresarla de manera porcentual y obtener un rendimiento de qué valor. Rendimiento del 70%. Finalmente ahora dice, si el motor está girando, vamos a ver un poco acá la presentación de la hoja. Si el motor está girando a 2200 revoluciones por minuto, calcular su par motor, ¿sí? Calcular su par motor. El par motor es el mismo par de salida. Y el par se define como la potencia sobre la velocidad angular mecánica. El par es el torque es la potencia sobre la velocidad mecánica. No obstante, esta velocidad mecánica está en la velocidad angular, está en radianes sobre segundos, y el problema nos suministró la velocidad, voy a llamarla n, mecánica en revoluciones por minuto. Esa es la medida mecánica que usualmente se suele emplear para la velocidad. Es la unidad que uno suele emplear. Entonces, la cuestión es, si yo digo que el par de salida, ese mismo par motor, es la potencia de salida que es 2520 dividido entre la velocidad, yo no puedo agregar los 2220, los 2220, porque esa es una velocidad en RPM y la tengo que convertir en radianes. Entonces, para convertir en radianes, la multiplico por pi y la divido entre 30 para que esto que está acá, que lo voy a subrayar en azul, para que eso que esté acá se convierta, bueno, de pronto en este azul tan oscuro no, en este gris, para que esto de acá se nos convierta en radianes. El pi sobre 30 hace que si yo tengo una velocidad, si yo quiero una velocidad en radianes sobre segundos, si yo quiero conocer una velocidad en radianes sobre segundos, pero la tengo inicialmente en RPM, ¿qué hago con ese RPM para que se convierta en radianes? La multiplico por pi y la divido entre 30 para obtener la conversión. Una velocidad en RPM la multiplico por pi sobre 30, la convierto en radianes sobre segundos. Y así ahora sí obtener el valor del par de salida. Finalmente, el par es 1093. Recuerden que el par es fuerza por distancia, entonces Newton, metro. Newton, metro, y queda resuelto el problema. Vamos a continuación, pues, a hablar de otro de los modelos de los motores, que sea el modelo en derivación. En derivación, o en otros textos se les suele llamar ese término que es shunt. Derivación a shunt o paralelo. Básicamente lo que va a suceder es que, pues, circuito de armadura, se conecta ahora en paralelo con el circuito de campo. Con el circuito de campo. Y en los terminales, pues acá iría por la fuente de alimentación. Aquí estaría nuestra tensión en terminales.
Acá nuestra tensión inducida. Y pues el efecto, digamos, el efecto del eje, ¿no? Para reflejar el par de salida y la velocidad mecánica angular, la resistencia de armadura, la resistencia de campo y la bobina de campo. Y la idea es que inclusive ese circuito de campo se pueda manipular. Y acá pues tendríamos la corriente en terminales, aquí tendría la corriente de armadura y por acá circulando la corriente de campo. Ya esas tres corrientes son totalmente diferentes. Ya esas tres corrientes son totalmente diferentes y la característica, por ejemplo, la diferencia del circuito anterior es que la resistencia de campo, lo más usual es que sea un valor mucho más grande comparado con la resistencia de armadura, para que la corriente del terminal pues vaya directamente a la fuente, ¿no? La absorbe esta fuente y la convierte en energía mecánica. Y pues por acá circula la corriente necesaria pues para activar pues la tensión inducida, ¿no? El circuito de campo. Y pues la teoría de circuitos sabíamos que la corriente en terminales pues es la suma de las dos corrientes, ¿no? La suma de la corriente de campo para la corriente en terminales. Eso es como lo adicional acá para ese circuito como tal, ¿no? Como tal. La característica par velocidad, que es lo que nos interesa analizar del motor, la característica par velocidad, pues digamos que tiene un fuerte parecido como el comportamiento del motor de imán permanente. Si nosotros partimos con la ecuación general con la que hemos venido analizando el comportamiento, que podemos decir que, bueno, de su A es igual a K flujo por la velocidad mecánica, pero que de su A en el circuito, y de su A sigue siendo la tensión en terminales, menos, en este caso sería RA por I sub A, haciendo el circuito, ¿no? Haciendo el circuito. Y la característica, vamos a suponer el flujo constante, ¿sí? Vamos a suponer que el flujo va a ser constante. Pero aquí el flujo lo puedo expresar el flujo del campo, que es una constante de campo por la corriente de campo, pero también lo puedo expresar por medio de la ley de Ohm de la siguiente manera. La tensión en terminales dividido entre la resistencia de campo. Yo puedo ver esto, yo puedo ver el flujo del campo como pues, la constante de campo, la corriente de campo, pero la corriente por ley de Ohm sería la tensión en terminales sobre la bobina. Ya hemos visto en problemas anteriores que a pesar de que muele la bobina de campo, en los cálculos no entra. Sabemos que es un circuito de corriente continua, entonces la bobina pues se comporta como corto, pero no es que no tenga ningún impacto esa bobina. Recuerden que la tensión inducida, si la tenemos en cuenta, por ejemplo, que es K, bueno, ya de aquí lo vuelvo a escribir aparte, K por la constante de campo por la velocidad angular. Recuerden que esa bobina de acá es la responsable de crear ese flujo. Es decir, que a pesar de que en los cálculos no la tengamos aquí en cuenta, porque eso básicamente el circuito se nos ve como un corto, no quiere decir que al ignorarla no tiene ningún efecto, no está haciendo nada en el circuito. Realmente tiene un impacto bastante fuerte, bastante importante porque es la encargada de este flujo, ¿no? Es la encargada de crear ese flujo acá que necesitábamos para obtener una tensión inducida especificada. Entonces, tener muy en cuenta que pues no es que la bobina de campo no tenga ningún valor, no tenga ninguna repercusión en el circuito, sino tiene un valor bastante, un impacto bastante alto. Entonces, si acomodándonos acá, o sea, si mantenemos la tensión en terminales constante, podríamos dejar que la corriente aquí sea constante y podríamos obtener una característica de velocidad mecánica en función del par básicamente muy parecida o la misma, que me voy a volver a la que teníamos la del imán permanente. Esa misma curva característica, si mantenemos el campo constante, se va a mantener, es decir, cumplíamos la misma ecuación. Esa misma característica se va a mantener. Y si se va a mantener, entonces, ¿cuál es la idea con el motor en derivación? ¿Cuál es el efecto del motor en derivación? Lo que resulta y pasa es que este motor tiene una característica bastante interesante y es que la velocidad en este motor, a diferencia de otros motores, ese motor lo que sucede es que, bueno, aquí tengo la velocidad mecánica y aquí tengo el par desarrollado en función del par de plena carga, o sea, el par nominal, la velocidad no cae tanto. Es decir, que la velocidad desde el vacío hasta la velocidad nominal o de plena carga
la caída de velocidad es muy baja, ¿sí? La caída de velocidad es muy baja. A diferencia de otros motores, por ejemplo, en el motor serie, que de la velocidad vacía a plena carga, la velocidad cae de par de, básicamente vacía a par de plena carga, la caída de velocidad es bastante fuerte. ¿Sí? Si seguimos con la matemática, si seguimos el punto de vista de la matemática, claro, esa curva va a ser decreciente hasta que llegue a cero. Pero desde el punto de vista del par nominal, el par nominal, si nosotros comparamos otros motores, ese es de los motores que su velocidad de vacío a su velocidad de plena carga decae muy poco, ¿sí? Su velocidad decae muy poco a pesar de que aumente el par. En otros motores, a medida que aumenta el par, en función del plena carga, ¿no? La carga. Vamos a tener motores que a pesar, por ejemplo, en el serie, que su característica es más o menos esto, desde el punto de vista de función de plena carga, la velocidad puede decaer muchísimo a medida que aumenta la carga. Y en imán permanente también la caída también es pronunciada. La diferencia de aquí también es que yo puedo tener control, yo puedo tener control en el flujo, ¿sí? Yo puedo tener control en el flujo. Yo puedo variar el flujo de la máquina, ¿sí? Yo puedo variar el flujo de la máquina. Y eso lo puedo variar gracias al circuito de campo. ¿Y cómo se variaría? Entonces, usualmente lo que se hace es que en el circuito de campo, en serie, pues se agrega una resistencia auxiliar variable y esa resistencia varía esa corriente y ese es el circuito original de campo, el que es intacto, no se va a cambiar. Y al variar esa corriente de campo yo puedo variar básicamente el flujo, ¿sí? Yo puedo variar el flujo y al variar el flujo, sí, pues a variar el flujo, pues yo puedo también tanto variar el par como la tensión inducida. Yo puedo variar tanto el par como la tensión inducida o mantener inclusive una velocidad. Gracias a este control puedo mantener la velocidad constante a medida que yo cambie la carga. Este control del campo me permite que en caso de que la velocidad, en caso de que la carga mecánica empiece a cambiar, empiece a cambiar, quiere decir que empieza a absorber más, empieza a pedir más potencia mecánica, o sea, la carga mecánica absorbe más potencia y se quiere mantener la misma velocidad, gracias al control del campo yo puedo entregar una nueva potencia manteniendo la velocidad. Y que pues la velocidad del vacío a plena carga pues no cae tan rápido, ¿sí? Y que el control del campo es mucho más sencillo que para un control de serie. Entonces, pues para agregar su característica suele ser muy parecido a este valor de que está acá. No obstante, hay que tener también mucho cuidado porque también podríamos tener otras condiciones, nos decía, y es que si variamos demasiado el flujo, podemos obtener condiciones, si observamos el flujo, o sea, si variamos de manera incontrolable esto, si no sabemos hacer control, podemos tener situaciones en las cuales la máquina básicamente se puede embalar. ¿Y eso por qué la máquina, que se suele llamar el término embalar, es decir, que su velocidad aumenta demasiado rápido y de forma incontrolable? Es que la resistencia, o es que hicieron que el flujo disminuyera mucho. Si el motor está operando y de alguna forma hicieron disminuir el flujo, es decir, disminuyeron la corriente o agrandaron, hicieron que esa resistencia auxiliar sea muy grande, disminuyeron demasiado la corriente. Si disminuyeron la corriente, disminuye el flujo. Y como esto está en el denominador, quiere decir que la velocidad se nos aumenta. Entonces podemos llegar a una condición en que la máquina empieza a aumentar su velocidad de manera incontrolable. De manera incontrolable, ¿sí? O también podríamos tener la otra contraparte que si disminuimos demasiado, pues podemos tener una caída de velocidad también bastante pronunciada, ¿sí? Dependiendo de ese control, podemos tener una caída de velocidad también bastante pronunciada. Su característica de par, pues recordar que el par inducido es una constante, K, flujo por la corriente, el flujo del campo por la corriente armadura, y que en ese caso, pues sería K, la constante de campo, la corriente de campo por la corriente de armadura. Entonces aquí el par inducido pues está dependiendo de las dos componentes de campo, ¿sí? Está dependiendo de las dos componentes de campo. Que este término acá, si de ese término acá, se podría a veces ver constante. Se podría ver constante. Es decir, que si la corriente de campo yo la mantengo constante, yo podría tener un comportamiento de par con respecto a la velocidad mecánica también de manera lineal. También lo puedo ver de manera lineal. Eso siempre y cuando yo mantenga esto. O puedo mantenerla en forma lineal y cambiar la pendiente. Es decir, puedo tener otros tipos de pronunciamiento, ¿sí? Otros tipos de pronunciamiento, es decir, aquí puedo tener una característica, una pendiente diferente a esta,
¿Y por qué puedo cambiar la pendiente? Porque puedo modificar el valor de la corriente de campo, entonces puedo modificar la pendiente. Para cierta velocidad aumentar, o sea, aquí lo podemos ver directamente, ¿no? Que para, si yo quiero, por ejemplo, aumentar, aquí lo vemos directamente, ¿no? Que si por alguna razón voy a poner un punto acá, yo estoy operando en esa condición, pero aumenté carga mecánica. Entonces la carga mecánica podría ser, podría ser que, entonces, por ejemplo, yo tengo en esta operación acá, aumento carga mecánica, y lo que podría hacer, si yo no, si yo dejo la misma resistencia, yo podría hacer en este punto de operación, aumento la carga mecánica, entonces lo que podría estar, bueno, esa, perdón, esa característica en función de la corriente de armadura. En función de la corriente de armadura. Que si yo aumento la carga mecánica, podría disminuir la velocidad. Podría disminuir la velocidad. ¿Sí? Podría estar disminuyendo la velocidad. Y entonces yo quiero aumentar la velocidad. Entonces, si yo quiero aumentar la velocidad, pues tendría que aumentar la corriente de armadura o cambiar la constante, aumentar la corriente de armadura para cuando aumente la corriente de armadura, aumente el par, o más bien, disminuir la corriente de armadura para disminuir el valor del par y mantener la misma velocidad. Eso va a depender también de mi aplicación. Un motor eléctrico conectado en derivación, entonces la primera frase de interés, conectado, motor eléctrico conectado en derivación, hasta acá lo que me está diciendo es que el modelo de circuito que voy a emplear es el siguiente. Entonces, el circuito de armadura y circuito de campo los voy a conectar en paralelo. Y aquí vendría mi fuente de alimentación. Entonces, se conecta a una red de corriente continua. La red de corriente continua pues, es la fuente de alimentación. Es la fuente de alimentación del motor. Es decir, que la tensión en terminales del motor es de 250 volts. Corriendo un poco, de 250 volts, que es cuando dicen la red. Siendo la resistencia de la bobina del inductor, el inductor de la bobina del inductor, es decir, que esta bobina de acá, que es el campo, tiene un valor de 400, es decir, que la resistencia del campo, cuando me dicen inductor, es el campo, es el campo, y esa resistencia es de 400 ohms. Y aquí estaría la inductancia del campo. Y la resistencia del inducido, entonces el inducido es la misma resistencia de armadura. Y esa resistencia de armadura tiene un valor de 0,3 ohms. Y lo que habíamos hablado, ¿no? Que en esta configuración, la resistencia de campo tiende a ser un valor mucho más grande en comparación con la resistencia de armadura. Y en el serie, los dos valores tienden a ser muy parecidos. Y aquí tendríamos la tensión inducida del motor, el SU A, y pues el ejecito para indicar que pues acá hay una energía que se va a imprimir un eje. Un par de salida de una velocidad mecánica angular. La corriente absorbida de la línea, es decir, la corriente que absorbe el motor. Entonces, quiere decir que si yo encierro aquí una cajita del motor, eso es el motor. ¿Sí? Eso es el motor. Entonces, la corriente que absorbe el motor, la corriente que absorbe el motor es de 62 amperes. En este caso, la corriente en terminal. Ya aquí esa corriente en terminal no es la misma corriente de campo ni la misma corriente de armadura. Aquí la corriente de armadura es la que se desplaza por este lado y por acá la que se reparte sería la corriente de campo. La suma de estas dos corrientes me da la de terminal, entonces hay que tener cuidado que la corriente que absorbe la línea, sea de la red o de la fuente, es la total del motor, es decir, la corriente total que va a absorber el motor. No es ni la armadura ni la de campo, es la total. Las pérdidas en el hierro más la mecánica son de 300 watts. Entonces, cuando me están diciendo que las pérdidas en el hierro o las mismas magnéticas más la mecánica suman 300 watts, hacen referencia a las pérdidas rotacionales, ¿sí? A las pérdidas rotacionales. Y el esquema de conexión. Entonces, cuando me dicen dibujar el esquema de conexiones, pues algunos autores pues dicen lo siguiente, ¿no? Entonces yo tengo aquí dos líneas que hacen referencia a la red eléctrica. Puede ser aquí el rojo el positivo y el negro el negativo.
y representar el circuito de armadura. Aquí tendríamos el motor de la armadura. Aquí, por ejemplo, el más y el menos de la armadura. Y aquí a otro lado, pues, uno de los esquemas que se utiliza para el circuito de campo, una bobina sería pues, una cajita rellena. Y pues esas dos tienen que estar en paralelo, es decir, que ese extremo tiene que estar conectado, por ejemplo, al más y ese el menos, y ese circuito tiene que estar en paralelo a esa, es decir, a la misma conexión, a los mismos nodos. Entonces, cuando me dicen el esquema de conexiones, puede ser visto de esta forma o también puede ser el circuito eléctrico. Ujú. Ahora me dicen la intensidad de excitación en el inductor, es decir, la corriente I sub A, es decir, la corriente I sub A, donde eso pues es la armadura, eso aquí pues hace referencia también a la armadura, tener en cuenta el esquema, y pues eso sería el campo. Ahora me piden hallar la corriente en el inducido, la corriente inducida en la misma armadura, o sea, I sub A. Entonces ya sé que I sub A, por la ley de corriente que sería la corriente de terminales, no la corriente de campo. La corriente en terminales, que ya me la da el problema, que es 62, no es la corriente de campo. Pero la corriente de campo es la que atraviesa este circuito. Entonces yo puedo decir que la corriente de campo por las leyes de circuito, sería la tensión en terminales y de la resistencia de campo. Esa tensión de la resistencia, o la tensión que está acá, que solo afectaría a la resistencia, y entre pues, el valor de la resistencia, es decir, los 250, los 250, pues y entre la resistencia de campo, que es de 400. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente de campo? 0,625. 625 amperes, Amperes. que corresponde a ese valor que está acá, que corresponde a ese valor que está acá. Entonces, finalmente, nuestro primer cálculo de la corriente armadura resulta siendo pues, la red entre 62 menos 0 entre 62 menos 0,625, y eso nos da un resultado de 61,375 amperes. Ahora se nos viene la fuerza contraelectromotriz, el inciso C, la fuerza contra la electromotriz, pues la fuerza contra electromotriz, pues es la misma tensión SUA. Y pues si hacemos un LBK aquí, ese LBK, ley de tensión de Kirchhoff, pues me dice que la SUA es igual a tensión en terminales menos RA por ISUA, leyes de circuito. Entonces SUA de la tensión en terminales, que es de 250, menos RA, que es de 0,3, o la corriente ISUA, que es 61,375. Entonces nos da como resultado un valor de la tensión inducida de 231,58. 58 volts. Y con eso obtenemos el resultado del inciso número C, de las pérdidas en el cobre. Entonces, las pérdidas en el devanado, las pérdidas en el cobre. Pues vamos a tener dos grupos de pérdidas en el cobre. Bueno, las pérdidas en el devanado de armadura, las pérdidas en el devanado de campo. Entonces, las pérdidas en la resistencia de armadura, pues va a ser igual el valor de la resistencia 0,3 por el valor de la corriente. Entonces, recordar que la potencia de una resistencia la podemos calcular con la corriente de la resistencia al cuadrado por el valor de la resistencia. Entonces, 0,3 por la corriente visual al cuadrado. Es decir, de 61,375 al cuadrado. Y eso mismo es la potencia de la resistencia de campo, que sería entonces. También podría aplicar de la tensión de la resistencia al cuadrado sobre la resistencia. Es decir, la tensión de la resistencia, que serían 250 al cuadrado, dividido entre el valor de la resistencia, que es 400, y con eso obtener las pérdidas de los devanados. Y ya con eso obtenemos las pérdidas. Ahora la potencia útil y el rendimiento. El siguiente inciso, el inciso de la potencia útil, es la potencia de salida. Es la misma potencia útil. Y la potencia de salida, pues es la relación de la potencia desarrollada menos las pérdidas rotacionales. Las pérdidas rotacionales, el mismo problema me las suministra, 300 watts. Y entonces rápidamente, SUA, la potencia desarrollada es SUA por ISUA menos las pérdidas rotacionales, que son de 300. Por lo que entonces la potencia de salida, ¿quién es? La tensión inducida de SUA, que ya la calculamos como 231,
punto 58, que sería E sub A, por el valor de la corriente armadura I sub A, que ya la obtuvimos anteriormente como 61.375, que ese es el valor de I sub A. Por lo que entonces nos da un valor de potencia salida de... Ok, y adicionalmente, pues menos los 300. Habían hecho falta restar los 300 de las pérdidas rotacionales, ¿no? Las 300 de las pérdidas rotacionales que había hecho falta agregar aquí en la ecuación, por lo que entonces la potencia salida nos da, entonces, 13.000, o bueno, 13,913 Sí. kilowatts. Ujú. Y así a su vez el rendimiento de la potencia salida, que son los 13,913 kilowatts, pero no hace falta la potencia de entrada. La potencia de entrada, pues que sería la tensión de entrada, los 250, o la corriente en terminales, que son los 62. Es decir, la tensión en terminales y la corriente en terminales. Y eso nos da como resultado los 250 por los 62, que serían entonces 15,5 kilowatts. 15,5 kilowatts para que ya esto nos quede en kilo. Y finalmente, pues el resultado de la eficiencia, que sea los 13.913 y entre los 15,5 por 100, nos da una eficiencia del 89,76% y obtendríamos el valor de la eficiencia y la potencia útil de salida. Corriente en el arranque. Esa corriente hace referencia, sobre todo la que nos interesa es la de la corriente de la armadura, ¿sí? La corriente de la armadura, en la condición de arranque. Digamos que en la condición de arranque, ¿qué va a suceder? Que en la condición de arranque, pues básicamente la tensión inducida de su A pues va a ser cero, se va a comportar como un cable ideal. Es decir, que en el circuito lo que vamos a modelar es esto, que esta parte de acá, y bueno, aquí haciendo unos arreglos en el circuito, en la condición de arranque, la tensión sigue siendo la misma, solamente que en condición de arranque, pues la tensión de acá va a ser cero, ¿sí? Ya sabiendo la teoría de la corriente de arranque, pues nosotros ya sabemos que la corriente, esa tensión de ahí va a ser cero. Y pues aquí tendríamos la corriente de armadura de arranque. La corriente de campo pues se va a mantener, porque aquí el circuito se mantiene, solamente que aquí ahora la corriente de arranque, pues sería, por ley de Ohm, la tensión de esa resistencia que sigue siendo la tensión que está acá, ¿no? Si nosotros nos fijamos en este más, es el mismo que está acá, y este menos, es este mismo que está acá. Entonces la corriente de arranque, por ley de Ohm, sería la tensión de la resistencia, que es 250, dividido entre el valor de la resistencia, que sería 0,3. Esa sería la corriente de arranque en la armadura, ¿no? En la armadura. Y aquí pues tendríamos la otra corriente de arranque, que sería la corriente de arranque en terminales. Pero primero calculemos la armadura. Entonces sería 250 sobre 0,3. En esa misma condición, pues ya sabemos que la corriente de campo, pues que son los 250 sobre los 400, eso nos daría un valor de 0,675 amperes, que es lo que calculamos anteriormente, ¿no? Es el valor de la corriente de campo. Ah, no, perdón, 0,625, que fue el valor anteriormente calculado, ¿sí? El valor anteriormente calculado. Y pues la corriente que absorbe el motor en el arranque, bueno, la corriente en terminales del motor en el arranque, pues básicamente la corriente armadura en arranque más la corriente de campo en la condición de arranque. Y simplemente sería un poquitico más de ese valor, ¿no? Un poquitico más de ese valor, es decir, los 833.33 más 0,625. Un poquitico más, es decir, los 833, básicamente, 96 amperes. Sobre todo la corriente que más nos interesa es limitar la de la armadura, ¿no? La armadura. Es porque la gran cantidad de la corriente de arranque se va hacia la armadura. Entonces es donde viene la siguiente pregunta. Si queremos limitar la corriente de arranque en 130 amperes, determine la resistencia que se debe colocar en serie con el inducido. En serie con el inducido. Entonces lo que básicamente, la corriente en el arranque a 130 amperes, es usualmente la corriente que me interesa limitar, la del inducido, ¿sí?
Ujú. No se especifica muy claro si es la en terminales de entrada o la inducido, pero se puede hacer el cálculo de dos maneras. Pero si, por ejemplo, ponemos la lógica en el inducido, ¿qué va a suceder? La idea es que en el inducido vamos a agregar en serie una nueva resistencia. Esa es la resistencia original del inducido, la RA, la que ya está de 0,3 ohms. Y adicionalmente voy a agregar una resistencia externa. Y esa resistencia externa, la idea es que cuando yo le aplique esa parte, los 250 volts, circule por acá, es una corriente de 120 amperes, ¿sí? De 120 amperes. Pues por ley de Ohm, pues deberíamos decir que B es igual a I por R. Entonces, por ende, la tensión que son 250, la corriente que yo quiero que son 120 y la resistencia por la suma de las dos, la de 0,3 más la R externa. Con eso podemos obtener el valor de la resistencia externa que necesito colocar en serie con armadura para lograr que esa corriente sea de 120 amperes en la armadura, es decir, aproximadamente 1,783 ohms. Es el valor que debería agregar en serie con armadura para hacer que la corriente en la armadura sea 120 amperes. Si fuera la corriente de entrada de 120 amperes, ahora, si la corriente de entrada es de 120 amperes, la que debemos limitar, la entrada, pues simplemente la corriente de armadura. O sea, si 120 amperes fuera la de entrada, pues la corriente de armadura sería los 120 amperes menos la corriente, esa corriente de armadura sería la de entrada menos la de campo, es decir, la de 0,625, es decir, aproximadamente 120 menos 0,625, sería aproximadamente 119,375 amperes. Y de la misma forma hacemos el mismo cálculo, es decir, 250 es igual a 119,375 por el valor de 0,3 más la R externa, y obtendríamos el valor de R externo, ¿sí? Tendríamos el valor de R externo, pues igual a 1,79. Muy parecido a este valor, ¿no? Muy parecido a este valor. Sí. Porque, pues, básicamente la corriente de arranque, el efecto se adhiere en el inducido. La corriente de campo es muy pequeñita, ¿sí? En comparación con el arranque. Entonces, básicamente esas dos corrientes son muy parecidas. A pesar de que el ejercicio no lo menciona muy bien cuál corriente de arranque, lo usual es que la corriente de arranque, sobre todo en una máquina Shunt, la que se quiere limitar es la de la armadura, ¿no? La que se quiere limitar es la armadura. Pero, y miren que en condición de arranque, esa corriente es un valor, en una condición de operación, ¿sí? En una condición de operación obtenemos una corriente absorbida de 62 amperes. Podríamos, por ejemplo, decir esto, ¿no? Vamos a suponer que esa es la condición nominal, es decir, que nominalmente se absorbe, si por ejemplo, la corriente nominal fuera 62 amperes, pues miren que la corriente arranque, si la corriente arranque 863, ustedes miren que 863, que hacemos la división entre 800, perdón, 33,3 y entre 62, la corriente arranque podría representar básicamente 13,4 veces la corriente nominal, una cosa demasiado catastrófica para nuestra máquina. Es decir, que si no agregamos esa resistencia, va a aparecer una corriente tan grande que va a destruir nuestra máquina. La va a averiar completamente.